Hola, nuevamente ya nos encontramos en la parte final de nuestro módulo, la guía número 5, a donde ya empezamos a ver nuevos términos, nuevos conceptos, relacionamos todo lo que hemos aprendido en nuestra última guía. Espero que ya estemos a feliz término de las otras guías, ya la parte final pues la vemos referencial a la utilización de lo que vamos a hacer en esta guía número 5. Bien, vamos a la guía número 5, no más preámbulos. Y con esta guía terminamos nuestro primer trimestre y empezaríamos la parte final con la guía número 5. Bien, no olvidar como siempre hay una introducción teórica, es la parte que yo considero más importante porque pues cada quien lee y cada quien interpreta a su manera, que es muy válido y cada quien tiene su propia lógica. Bien, ¿qué vamos a ver hoy como tema final del grado del primer trimestre? Algo que se llaman razones trigonométricas. Ya vamos a hacer aplicaciones de lo que hemos aprendido en nuestras guías anteriores. Este era nuestro objetivo final, llegar a las razones trigonométricas conociendo un poco de geometría, conociendo un poco de triángulos, conociendo un poco de ángulos, todas las conversiones que existen y todas las maneras de verlos. Entonces vamos a aplicar estos conceptos en algo que se llama razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. ¿Listo? En un triángulo rectángulo es la especificación, aquí está a qué hace referencia, por favor leamos toda esta parte, la explicación es muy simple, muy sencilla. Esto es un triángulo rectángulo, no olvidar que un triángulo rectángulo es el famoso triángulo pitagórico. En el teorema de Pitágoras lo utilizamos mucho en nuestras guías anteriores, tanto en noveno, en décimo, en octavo, todas las guías que han hecho los profesores le han explicado que es un triángulo rectángulo. Bien, entonces el triángulo rectángulo tiene 90 grados y se caracteriza por lo siguiente. El lado más largo es el que está opuesto, el lado más largo siempre es la hipotenusa de un triángulo. El lado que es esta parte se le conoce con nombre de cateto opuesto y el que está sobre el piso es el cateto adyacente. Entonces, y aquí está el ángulo lo llaman tita, vamos a utilizar el sistema griego para hacer referencia a este tipo de razones. Entonces, tener claro, sobre el suelo es el cateto adyacente, la altura de este triángulo es el cateto opuesto, es decir, lo que está al frente mío es el cateto opuesto y el suelo es el cateto adyacente. Entonces tiene que tener una ubicación para solucionar este tipo de triángulos. Bien, aquí no nos van a entregar los lados en términos de relaciones con el teorema de Pitágoras, pero sí nos van a entregar algunos grados y algunos catetos para poderlo solucionar. Entonces, ¿qué significan las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo? Seno. Se conoce la primera relación. ¿Seno de qué ángulo? El ángulo que está acá, el ángulo de elevación. Seno de tita es igual al cateto opuesto, es decir, el cateto que está acá, sobre la hipotenusa. Básicamente esta es la primera razón trigonométrica que se conoce y con esta relación se pueden sacar las otras. Coseno de tita de este ángulo es igual al cateto adyacente, tengo que tener cuidado, sobre hipotenusa. Tangente de tita es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cotangente de tita es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Estas tres primeras, las voy a señalar acá, esta y esta son las fundamentales. Se le conoce con las razones trigonométricas fundamentales de un triángulo rectángulo. Las que voy a señalar ahora, las que voy a señalar en estos momentos, ¿sí? Son las ya que la relación inversa, la secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente, la cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Son las secundarias, pero igualmente se puede utilizar de alguna manera. En las calculadoras aparece seno, coseno y tangente, y ya les explicaré más adelante en la ampliación de las funciones trigonométricas cómo se manejan este tipo de relaciones. Lo importante es identificar qué es el seno, qué es el coseno, qué es la tangente, qué es la cotangente, qué es la secante y qué es la cosecante. Esas son las razones trigonométricas de este ángulo. ¿Listo? Y con esto pues ya podemos hacer algún tipo de relaciones. Vamos poco a poco, vamos a ampliarlo. Lo importante es identificar qué es cateto opuesto y qué es cateto adyacente y qué es hipotenusa en un triángulo rectángulo. Entonces el seno, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Observen que en el seno y el coseno
relacionan siempre la hipotenusa. Y en la tangente únicamente el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y las otras tres de ahí se derivan. La cotangente de lo contrario, cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante de lo contrario, hipotenusa sobre cateto adyacente, hace referencia al coseno. Y la cosecante, que es hipotenusa sobre cateto opuesto, hace referencia al seno. Son funciones inversas, pero más adelante lo vamos a ver más tranquilo. Entonces, con las tres primeras yo me puedo dominar. Entonces, por ejemplo, van a hacer aquí un ejemplo. Calculemos las tres razones básicas trigonométricas, es decir, el seno, el coseno y la tangente. Entonces, por ejemplo, del ángulo pequeño, del triángulo pequeño, entonces, el seno de tita es igual a 3, observen que el seno de ese cateto opuesto es igual a 3 sobre la hipotenusa. Y ese es el seno de ese ángulo tita. El coseno sería el cateto adyacente, observen que el coseno es el cateto adyacente, el que está arriba, sobre la hipotenusa que es 5. Y la tangente es el cateto opuesto que es 3 sobre 4. ¿Listo? Ahora del triángulo grande. Entonces, el seno de tita es igual, quitemos este círculo acá, el seno de tita de este ángulo, ¿sí? De este ángulo, básicamente es el cateto opuesto que es 30, la altura, observen, sobre la hipotenusa que es 50. Y eso es igual a 3 sobre 5, pues quito el 0 y quito el 0, pues da dividido por 10 y dividido por 10. El coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Mira, el cateto adyacente ¿cuánto mide? 40 grados y la hipotenusa es 50. ¿Listo? Y la tangente es igual al cateto opuesto que es 30 en el numerador sobre el cateto adyacente que es 40, lo mismo, quito el 0, queda 3 cuartos, quito el 0. Ahí están las tres razones trigonométricas fundamentales. Hay que tener cuidado, obviamente, en no confundir que el cateto opuesto son las alturas, siempre las alturas, y el cateto adyacente siempre son los pisos desde la posición. No olvidar que hay un ángulo de elevación y hay un ángulo de depresión. En esta posición que estoy acá, observen aquí la que estoy señalando, en esta posición estoy abajo, entonces el cateto opuesto es este y el cateto adyacente es este. Si yo estuviera arriba, si estuviera yo arriba en estos momentos, el cateto opuesto, observen que el cateto sería el de abajo y el cateto adyacente sería este. Entonces toca tener cuidado, por eso en las guías anteriores se decía que era el ángulo de elevación y el ángulo de depresión. ¿Se acuerdan? El perro y el ave y todas esas cosas. Entonces toca tener cuidado porque uno se equivoca en los problemas. Es no por no saber las funciones, sino por no saber si estoy arriba o estoy abajo. Listo, ya con esto soluciono mi guía, que no tiene ningún inconveniente. Entonces, vamos a hacer una pequeña operación. Entonces ya con eso ya puedo solucionar la guía. Entonces, utiliza los conocimientos precios para resolver el siguiente crucigrama. Entonces, razón trigonométrica, voy a hacer la primera razón trigonométrica, el número 1. Razón trigonométrica definida por el cateto opuesto, entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Cateto opuesto pues es la tangente, entonces aquí coloco tangente. Esa es la número 1, en las verticales, ya no la puedo ayudar con más. La número, el siguiente ejercicio, bueno, aquí están que el ejercicio número 2, en el triángulo determinar cateto opuesto. ¿Cuál sería el cateto opuesto? Pues coloco aquí, cateto opuesto ¿de qué ángulo? Del ángulo alfa, de este ángulo, entonces el cateto opuesto sería 23. Listo, ya no les puedo ayudar más, ya es de observación. Para el ángulo beta, entonces, ojo, tener cuidado cómo son las posiciones. Si estoy arriba, ahí nos voltearon el triángulo. Y en el triángulo, determinar el cateto opuesto, lo mismo. ¿Para qué ángulo? Para el de arriba. Ojo, para este ángulo, para el ángulo tita, es como si yo estuviera arriba. Ya les indiqué anteriormente cómo se hace. Y en el tercero, calcular las razones trigonométricas de este triángulo. Entonces me baso en el ejemplo número 1, el que está acá, número 1, aquí está, con eso lo puedo hacer. Bueno, ya es de cuidado, lo mismo el ABC, ya lo pueden resolver basándose en ese ejemplo. Y calcular todas las razones trigonométricas de los siguientes triángulos rectángulos con respecto al ángulo B y C se basan en el ejemplo número 2. Aquí está el ejemplo número 2. Con eso lo pueden hacer y ya con esta guía usted puede
terminar nuestro primer trimestre académico, y la idea era llegar a las primeras partes de trigonometría, que son las funciones trigonométricas relacionadas en términos de las razones de un triángulo rectángulo. No olvidar, con esto ya terminamos nuestro primer trimestre, nos queda ya la parte final y a resolver la guía. No tiene ningún inconveniente resolver esta guía, entonces ya es muy fácil, ya terminamos nuestro primer módulo. Nos queda ya una semana de hacer algunas cosas con este módulo y a ver, logramos terminar la parte que nos queda del módulo. Bueno, muchachos y muchachas, con esto terminamos nuestro módulo y con esto terminamos nuestro periodo. Espero que ya logremos nuestro objetivo, que es la parte que está descrita en la introducción, lograr la autonomía y lograr que ustedes, leyendo bajo esta modalidad, bajo las clases asincrónicas, que es lo que están escuchando, lo pueden repetir varias veces en el canal, y bajo las clases sincrónicas, pues su conocimiento aumente y su aprendizaje también. Entonces, muchas gracias y nos estaremos viendo próximamente en el segundo trimestre con un nuevo módulo completamente diferente a este. Obviamente vamos a tomar algunos temas y retomaremos la parte final y continuaremos. Muchas gracias.